Cordial saludo. A continuación les vamos a exponer lo relacionado al artículo en bases de datos, el cual se llama La seguridad en bases de datos, el cual es presentado por Eliana María Monsalve, Raquel Sofía Naranjo, Mariano Tavares, Abeldario Areis y mi persona, Juan Fernando Gaviria. Bueno, ¿por qué es importante la seguridad en las bases de datos? Por el valor incalculable de la información en las organizaciones actuales, por la necesidad de proteger las bases de datos ante amenazas crecientes que se ven hoy en día demasiadas, para garantizar la disponibilidad de la información y de los diferentes servicios, y cumplir con las obligaciones legales en cuanto a la protección de información y datos personales. Como se observan en las imágenes, vemos diferentes métodos de control de acceso que más adelante se expondrán con más claridad. Bueno, conceptos claves en seguridad de bases de datos. Tenemos lo que se denomina la triada CIA, que es confidencialidad, integridad y disponibilidad. Confidencialidad, asegurar el acceso a la información solo a usuarios autorizados. Integridad es mantener la precisión y completitud de los datos, y la disponibilidad es garantizar el acceso a los datos cuando sea necesario. Bueno, vamos a ver algunos modelos de control de acceso. Aquí les mencionaremos algunos de los más importantes. Tenemos el RBAC, que es Role Based Access Control, que consiste en asignar permisos a roles y luego los roles se asignan a los usuarios. ¿Qué ventajas tiene? Que es fácil de mantener, que es escalable, especialmente para organizaciones grandes, y ayuda a cumplir las políticas de seguridad. Tenemos otro que es el ACL, Access Control List, que consiste en que cada objeto, tabla o recurso, tiene una lista que define qué usuarios o grupos tienen qué tipo de acceso a ese objeto. ¿Qué ventajas tiene? Que es muy granular, permite controlar el acceso a nivel de cada objeto y es flexible para escenarios específicos. Por otro lado, tenemos la autenticación y la autorización. Estos conceptos van muy de la mano y pues realmente la autenticación es lo que nos permite identificar como tal al usuario, y ya en la parte de la autorización nos indica a qué permisos o qué puede hacer el usuario en el sistema. Las ventajas de la autenticación es que se reduce el riesgo de acceso no autorizado, incluso si alguien se roba la contraseña porque hace uso de otros dispositivos para realizar esa acción de autenticarse, y la autorización es la base para la gestión de acceso segura y eficiente a todos los sistemas. En cuanto a las amenazas internas, que son como algunos de esos factores a los que tenemos dentro del sistema, tenemos los de seguridad que vienen dentro de la organización, que se puede dar por usuarios negligentes, usuarios maliciosos o infiltrados. Los negligentes son esas personas que de pronto no reconocen muy bien los peligros o que no han tenido como una conciencia de ese peligro que puede haber con los sistemas, y los usuarios maliciosos son los que pueden robar los datos o hacer sabotaje dentro de la información, llevarse información en USBs y cosas así. Y los infiltrados son los que obtienen esas credenciales, pero la autenticación o ese servicio que de pronto tengamos dentro de la empresa nos ayuda a prevenir con ese multifactor. Los factores que aumentan el riesgo interno, los que consideramos como principales, son esos permisos excesivos de usuarios que acceden a macros con claves que tienen usuarios, digamos que administradores en los que no solo es de consulta, y que puede generar unas consecuencias bastante complejas dentro de la información. Hay otra que es la falta de capacitación, que dentro pues a nivel empresarial deberíamos de tenerlo como en cuenta para hacer al menos semestralmente de concientizar a los usuarios. Y la ausencia de políticas de seguridad claras. Cualquier usuario puede definir una contraseña sin un estándar, no hay reglas sobre el uso de los dispositivos dentro y fuera de la compañía, y eso hace que haya un desorden. Entonces, un riesgo bastante complejo, y es a nivel interno. En cuanto a la prevención de las amenazas internas, pues consideramos que implementar el principio de privilegio mínimo es muy importante para no dar pues como acceso a toda la información. Capacitar al personal siempre es muy importante también, hacer un monitoreo constante de la actividad de los usuarios y realizar las auditorías periódicas. Bueno, aquí cuando hablamos de seguridad en bases de datos es indispensable tener en cuenta factores externos que pueden poner en riesgo. Estos factores tienen su origen fuera del entorno corporativo. Y entre los más conocidos tenemos los ataques de denegación de servicio o DDoS, que es un ataque que busca tumbar un servicio en línea inundándolo con un tráfico basura de muchísimos computadores al mismo tiempo. El objetivo no es robar información como tal, sino que el servicio deje de estar disponible. Acá la analogía podría ser, por ejemplo, un servicio web bancario se puede comprar con un local con su puerta física en el que entran y salen los clientes a medida que requiere consumir el servicio. El ataque de DDoS en este caso sería como si hubiera una oleada de clientes falsos que atascan el local de la entrada, entonces el servicio deja de estar disponible. Otro tipo de ataque, bueno, ataque no, factor de riesgo externo son las fugas de datos. Es un incidente en el que la seguridad de la información confidencial, sensible o privada que maneja una organización es accedida, revelada o robada por individuos no autorizados de la empresa. También tenemos las inyecciones SQL, un clásico, son códigos maliciosos que se infiltran en consultas, por ejemplo, mediante formularios y buscan acceso a datos no autorizados, modificar o eliminar los registros o, por ejemplo, incluso llegar a tomar control del servidor. Esto se pueden prevenir de algunas maneras, ya vamos a detallar pues cómo. Bueno, el tema de la inyección SQL hay que profundizar porque, como les menciono, es un código que se puede infiltrar mediante un formulario o mediante cualquier protocolo pues, que permita ingreso de input del usuario. Y una forma de prevenir este tipo de ataques es con el tema de tener unas consultas preparadas, la validación y saneación de los inputs del usuario, por ejemplo, creando validaciones de forma que impidan la entrada de comandos maliciosos y no mostrar errores técnicos muy detallados en la interfaz del usuario, porque cuando se muestran errores técnicos muy detallados, las personas malintencionadas pueden tener más información sobre cómo funcionan nuestros servicios internamente.
Otro tipo de prevenciones para estas amenazas externas sería el tema de los firewalls. Por ejemplo, los firewalls podemos compararlos con un muro o con una puerta en un lugar que es el punto en el que se determina quién entra y quién puede salir de nuestra red, ¿cierto? También tenemos los sistemas IDS, que en este caso serían pues, identificación y prevención de intrusiones, que son como los vigilantes de esta puerta. Ellos monitorean y buscan constantemente si hay tráfico sospechoso o patrones de ataque conocidos para detectarlos y prevenir que puedan llevar a cabo estos ataques. También tenemos la validación de entradas limpias, que es lo que les mencionaba con el tema del SQL. Esto permite la prevención de inyecciones SQL desde simplemente el control de los inputs de los usuarios, asegurándonos de que las entradas tengan un formato correcto. Y por último, tenemos el tema de los parches o de mantener el software al día. El software que utilizamos en nuestro día a día, sean computadores, bases de datos, servicios web, pueden venir con vulnerabilidades o fallos de seguridad que los fabricantes en el momento del lanzamiento no conocen, pero que van corrigiendo mediante parches o actualizaciones. Si no aplicamos estos parches o actualizaciones de manera oportuna y periódica, dejamos a nuestros sistemas expuestos a este tipo de ataques. Y pues ya por último tenemos acá el tema de cifrado y auditoría. Particularmente les voy a hablar del cifrado. El cifrado es una manera muy efectiva de proteger los datos porque es una transformación de los datos legibles o visibles a una forma en que no sean legibles para las personas, simplemente quedan en un formato que solamente lo entiende el sistema, ¿cierto? Tenemos el cifrado en reposo que protege archivos o datos guardados. Se aplica durante el almacenamiento de los datos. Tenemos el cifrado en tránsito que protege datos en movimiento. Se aplica durante su transmisión. Y un ejemplo de este es el protocolo HTTPS al enviar un formulario entre un servicio web. Aparte de eso, el tema de gestión de gestión de claves también se puede cifrar con un dispositivo llamado HSM, que es como una memoria, un disco duro que cifra claves o diferentes tipos de códigos o información en un formato que queda, repito, ilegible para cualquier otra persona, pero que el sistema lo entiende. Bueno, yo soy Mariano y en cuanto a la auditoría, entonces tenemos que el objetivo principal de una auditoría es detectar accesos no autorizados, comportamientos anómalos o violaciones a políticas de seguridad, ¿cierto? En esta auditoría lo que tenemos es el registro de actividad para detectar anomalías, que es donde se graba todo lo que ocurre dentro de las bases de datos, para detectar comportamientos sospechosos o no habituales, por ejemplo. Y tenemos el rastreo de los accesos y modificaciones, que es donde se registra quién accedió a qué datos y qué cambios realizó. Con la auditoría tenemos tres beneficios principalmente, que es la detección, la mejora y el cumplimiento. ¿Qué detectamos? Es donde, por ejemplo, se encuentran los problemas antes de que se exploten. Tenemos la mejora de aprender y a fortalecer la seguridad y cumplimos con las normas para evitar las sanciones. Ahora hablaremos de lo que son las tecnologías emergentes y las tendencias futuras. Tenemos el blockchain, tenemos la inteligencia artificial y el machine learning y la automatización. En el blockchain, pues tenemos lo que es la garantía de integridad y la trazabilidad. En la inteligencia artificial y el machine learning tenemos la detección de anomalías. Y en la automatización tenemos lo que es la garantía de la integridad y la trazabilidad. A ver, me colaboras por favor con la siguiente diapositiva. Ahora con las tecnologías emergentes y hablando de la inteligencia artificial y el machine learning, tenemos el análisis predictivo y adaptativo. Por ejemplo, en ambas se aprenden patrones de comportamiento normal en la base de datos y permiten anticipar y detectar actividades anómalas o maliciosas, incluso desconocidas. Y en los casos de uso clave en seguridad y casos de uso clave en seguridad de bases de datos, nos permiten la detección avanzada de anomalías, identificación de consultas SQL inusuales o sospechosas y alertas sobre patrones de accesos extraños, por ejemplo, las horas, las geolocalizaciones, perdón, y el volumen de datos. Ya estas diapositivas las presentará la compañera Sofía por temas de conexión y de tiempo, ella no pudo asistir, entonces ya estas las conectamos, esta exposición la hace la compañera Sofía. Bueno, continuando con las tecnologías emergentes, la inteligencia artificial y el machine learning, vemos la continuación de los casos de estudio clave en seguridad de bases de datos. Está pues como lo que viene siendo la prevención proactiva de ataques, que es el bloqueo o alerta temprano ante intentos de inyección SQL o exploits. También el análisis de comportamiento de usuarios y entidades, lo cual tiene una sigla UEBA, análisis de comportamiento de usuarios y entidades, lo cual es como una tecnología usada en ciberseguridad. Esa tecnología se usa para detectar amenazas internas. También está lo que viene siendo la optimización de recursos de seguridad, lo cual da una priorización inteligente de alertas y vulnerabilidades y reducción de falsos positivos. Vemos también lo que viene siendo la automatización, que viene siendo pues como las tareas repetitivas que están ahora automatizadas, lo cual tiene algunas ventajas, que viene siendo la velocidad de respuesta, la disminución de errores humanos y la eficiencia operativa. Algunos ejemplos de ellos son los firewalls, que se ajustan según el tráfico, también el envío automático de alertas y bloqueo de usuarios y la implementación automática de parches. Aquí podemos dar unas conclusiones, las cuales son que la seguridad en bases de datos pues, es algo fundamental para así proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Esto impacta pues, directamente en la operación y reputación de las organizaciones. Las amenazas más comunes como accesos no autorizados, inyecciones de SQL y errores de configuración pueden también prevenirse con una adecuada combinación de controles técnicos y políticas organizativas. También el uso de las buenas prácticas como el principio del privilegio mínimo, auditorías periódicas y el cifrado de datos fortalece significativamente la protección de bases de datos. Y las herramientas modernas como Apex permiten pues como implementar medidas de seguridad integradas desde el desarrollo, facilitando así la creación pues como de aplicaciones seguras y eficientes.
Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.